Mi coronel, Buenas tardes, ¿qué tal? José ¿Cómo está? Armando Granados Monterrosa, director del Instituto Penal Militar No, de Derecho Militar de El Salvador. de Derecho Militar de El Salvador. Así es. Que me acuerdo del director de la Escuela Militar en Colombia, que es Alejandro Ramírez Londoño, y entonces se me confunden las cosas. Pero qué bueno estar con usted. Muchas gracias. Igual. ¿Cómo es lo de la persecución? Bien, aquí en forma rápida. El Salvador viene de una guerra de 12 años, del 80 a los años 92. Se Sí. firma un acuerdo político de paz que lo único que hizo fue silenciar las armas, un cese de fuego. Las condiciones sociales y económicas se mantienen igual. Sin embargo, los terroristas del FMLN continuaron con su objetivo. La misma cosa que la aquí. mismo, de tomar el poder, pero sencillamente como no pudieron por las armas, hoy lo van a hacer, lo hicieron por la vía política, lo cual pues nos ha afectado grandemente. Ahora, en cuanto a la persecución política, recuerde, que a través de estos acuerdos de paz se firmó una amnistía general. Curiosamente, en el segundo periodo de presidencia de un miembro de esta exsubversión, viene y anula, prácticamente elimina la amnistía y proceden inmediatamente a abrir una cantidad de casos que son, pues, lógicamente montados, pero solamente dirigidos hacia el ala militar que luchó contra ellos y los combatió y detuvo sus intenciones de tomar O sea el que poder ahora con las armas. ellos de victimarios aparecen de víctimas Totalmente. y están haciendo justicia por su propia mano. Básicamente eso es una actividad vengativa en la cual los que defendimos en su momento la defensa de un país porque utilizamos un uniforme, cumplimos un mandato constitucional y en este momento somos víctimas de una persecución porque sencillamente se anula la amnistía que en ese momento pues protegía tanto a terroristas como a el sector militar que era el que los contuvo. Sin embargo, hoy que se anula, se abren casos utilizando una serie de instancias en teoría internacionales como la CIDH y otras a través de la OEA, las Naciones Unidas y muchas ONG y comienzan a desprestigiar al ejército y a atacar a aquellos militares que en algún momento pues, estuvieron defendiendo el país. Así de fácil, los villanos de repente se convierten en buenos y los que estamos del lado de la parte constitucionalidad y legal, somos los villanos, somos los acusados. ¿Son los perseguidos? Somos los perseguidos, definitivamente. Así es. Las malas vecindades como Nicaragua, Cuba y de cierta manera también Venezuela, ¿cómo los ha venido afectando? Bueno, todo esto viene orquestado desde el lado de Cuba, lógicamente tiene su satélite en Nicaragua. Sí. Pero el auge básicamente del FMLN, los terroristas en mi país, lo toman a partir del 2009, cuando hace su introducción en la zona, el concepto de Petrocaribe, aparte, como en su participación directa, bajo el concepto de ALBA. ALBA Petróleo fue una empresa, básicamente en este momento está quebrada, pero inyectó millones y millones de dólares y lógicamente eso potenció a su estructura política, el del FMLN en El Salvador, y les dio las herramientas para poder llegar. Lógicamente esta plata también sirvió para corromper a una gran cantidad de gente, romper la unidad del sector de derecha y a la vez pues también sirvió para hacer una infinidad de lavado de dinero porque no solamente toda la plata se quedó en el país, sino que sencillamente pasó. Pero lo que se quedó fue utilizado pues políticamente. Aquí es donde vemos el caso de un estado, dos o tres que intervienen prácticamente en la situación política de un país y con esa cantidad de recursos económicos pues corrompen, distribuyen, compran voluntades, compran instituciones para poderlas manejar a su conveniencia. ¿Y la justicia? La justicia no se salva del aspecto de la corrupción. Tenemos el caso de, lógicamente,
¿Cómo es que de la noche a la mañana una amnistía es prácticamente anulada? Nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestra Sala de la Constitucional, está prácticamente plegada a todo lo que se está haciendo del lado de la izquierda, a tal punto pues que los pesos y contrapesos de una democracia normal se han perdido o están muy cuestionados. Muy cuestionados en el sentido que esta balanza no es imparcial, definitivamente. Cuando los dados se cargan hacia un lado, vemos una injusticia total. Para el caso de los veteranos militares, bueno, prácticamente los miembros de los exterroristas del FMLN reciben muchos más beneficios y han recibido, siguen recibiendo y supongo que van a continuar en esa Pero tela. son los privilegiados. Son los privilegiados, definitivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que, bueno, un comandante del FMLN, Sánchez Serén, llega a la presidencia con una serie de situaciones muy cuestionadas, porque incluso él estuvo prácticamente acusado de haber dado la orden para que fueran ejecutados más de 1000 miembros de su organización, con aquellos que habían informes de infiltraciones, ¿verdad? Sin embargo, eso no fue una carta que supuso una ruptura o un obstáculo para llegar a la presidencia de un país. Sencillamente no pasó y lo tuvimos ahí durante 5 años. Todas las estructuras realmente se han modificado para cambiar la opinión pública, cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestras culturas, nuestros conceptos, nuestros principios. Y eso es lo que pasó. Hoy pues hubo un cambio de gobierno. Todavía tenemos muchas dudas de realmente de qué ruta está tomando nuestro presidente, pero sin embargo los indicios que se dan, un ejemplo, su gabinete de gobierno está compuesto por 40% de funcionarios del exgobierno anterior. Las estructuras, digamos, que fueron cuestionadas en cuanto a corrupción, todavía continúan. No ha habido ninguna persona, nadie absolutamente de miembros del FMLN detenido, pero ni por un delito, ni por un asesinato, ni por secuestro, mucho menos por corrupción. Continúan en perfecta y continua libertad. Sin embargo, las Fuerzas Armadas son todo lo contrario, están sumamente atacadas, denigradas, su imagen deteriorada, y esa es nuestra estructura. Acá tenemos una situación muy grave, valga la amenaza, que no solamente estamos inmersos dentro de la avalancha de la globalización que viene, también estamos inmersos en una parte de ataques a nuestros principios religiosos judeo-cristianos, que se ven amenazados también por una pequeña ala del islamismo que comienza a surgir en El Salvador, cosa que ha sido muy contraria. Igual todos nuestros países latinoamericanos, pues somos básicamente, seguimos la línea judeo-cristiana y en esos valores nos debemos de mantener. Sin embargo, también es otra línea de ataque, todo esto del LGTBI, la parte de lucha de género, etc. Pero todo esto viene financiado básicamente por esa cantidad de dinero. Estamos hablando de cantidades inmensas de dinero que vinieron de Venezuela. Cualquier parecido con Colombia. Cualquier parecido. Deben de tener mucho cuidado. Por ahí oí rumores de una Guardia Nacional, sus tropas, sus soldados están siendo abandonados prácticamente. Colombia debe tener mucho cuidado. El alma de un país es su pueblo es importante, pero lo mejor de ese pueblo son sus soldados, son las personas más humildes, son los que juraron darle la vida por su país y no pueden ser abandonados. Al contrario, deben unirse a ellos, a su esfuerzo. Las Fuerzas Armadas de ningún país, especialmente Colombia y de Centroamérica, no van a subsistir solo porque tengan ustedes una constitución, tengan reglamentos, instituciones. No. Está probado en Centroamérica que esas instituciones pueden ser filtradas. La Constitución puede ser sencillamente pasada a un lado. Y ahí es donde la población tiene que defender a sus Fuerzas Armadas. Si la población no defiende sus Fuerzas Armadas, nadie más lo va a hacer. ¿El pueblo cómo está? El pueblo en este momento está siendo bombardeado. Recordemos que hoy tenemos los famosos redes sociales y una infinidad
El comunismo es muy hábil, compra canales, compra radios, compra frecuencias, compra medios, vende prácticamente la opinión pública. Lo que se vive realmente en un pueblo es totalmente diferente a la realidad. Esto es una imagen, es un sueño. Si alguien dice que en El Salvador las cosas están bien, es un mentiroso. No están bien. Que deben de cambiar y todavía estamos esperando un cambio que nunca llegó. Hace 10 años esa fue la pastillita que nos ofrecieron, que iba a cambiar cuando llegaran los cambios sociales. Lo que hubo sencillamente fue aumentar la corrupción. En 20 años después de la paz, 4 gobiernos de derecha endeudaron al país con 8.000 millones de dólares. En 10 años, en 2 gobiernos de la izquierda, te endeudaron 12.000 millones más. O sea que fue prácticamente un 70% en el aumento. ¿Cómo eso significa en el PIB de nuestro país? Que de cada dólar que nosotros podamos generar, 70 centavos ya están comprometidos para pago de deuda. ¿Cuánto queda? 30 centavos para hacer todo lo que se puede hacer. Esa es la realidad económica de nuestro país. Tenemos una sociedad fragmentada. Vale decir, por ejemplo, tenemos la amenaza de las pandillas, que también son subsidiadas con toda esta corrupción. No este es un ataque con varios sectores, varios frentes, varias ideas. Tristemente en mi país tenemos una nueva secretaría. Curiosamente el nombre de esta secretaría se llama Reconstrucción del Tejido Social y está orientada prácticamente a alimentar o apoyar o recuperar las comunidades donde están inmersas nuestras pandillas. Déjenme decirle a la población colombiana, el concepto de pandillas para nosotros en Centroamérica es totalmente diferente al que pueden tener ustedes acá en Sudamérica. Yo estoy hablando de un pandillero que anda un AK-47, un M16, mata, asesina, descuartiza, desaparece, secuestra. Ese es nuestro pandillero. No es el que vemos en televisión que anda un cuchillo. No. Estamos hablando de gente armada, organizada y financiada. Y si a esto todavía les nombramos una secretaría para poder soportarlos, y entonces no, pues. esa es nuestra política. ¿Qué estamos haciendo? Y estamos hablando que una secretaría, no estamos hablando que este tipo que está a cargo de esta secretaría, que representa ese sector oscuro de nuestro país, no solamente va a ir a platicar, le van a dar fondos del Estado. Ahí es donde intervienen también muchas ONG que también reciben plata de otros lugares y apoyan todos estos movimientos. ¿Qué hacemos acá? Que el tejido social realmente de un país es básicamente destruido. Están atacando nuestro núcleo central, que es la familia. Los principios, los valores de nuestras sociedades occidentales están siendo atacados por una estructura superior e internacional mucho más fuerte. Acá estamos la parte comunista, la parte socialista, la parte islamista y, lógicamente, intereses económicos grandísimos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Qué mensaje tan importante para el pueblo colombiano. Yo le agradezco mucho. Hemos tenido como comisión representativa de El Salvador acá en Colombia, con los hermanos guatemaltecos, que también estamos sufriendo de los mismos aspectos. Colombia todavía le falta mucho, pero por favor no lleguen, ustedes tienen a Venezuela a la par. Nosotros tenemos a un Nicaragua. Todo el mundo cree que era el paraíso. No, eso es una imagen, eso es un sueño. Hoy hay que levantarse, hagan lo que tengan que hacer, marchen, hagan algo, pero ya tomar café, seguir platicando en sus casas, chateando, eso no va a resolver nada. Créanme, la amenaza para Colombia es real, Colombia es importante para nosotros. Este es el tapón, la punta de lanza para poder entrar a toda Sudamérica. Es necesario cerrar filas alrededor de Colombia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en Centroamérica, pero esperamos realmente que se concretice una alianza fuerte para poder contener todo este esquema de globalización que nos intentan implementar a través de este Foro de Sao Paulo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Le agradezco mucho al pueblo colombiano. Suerte y bendiciones. Esta ventana está abierta para todos. Muchas gracias, William. Gracias.